a todos. Vamos a comenzar. El tema de hoy seguimos con polígonos. Vamos a ver estos mismos teoremas que vimos la semana pasada, pero vamos a verlos ahora aplicados de una forma distinta. En la clase pasada pues teníamos nosotros la figura, ¿sí? Pues fácilmente nosotros podíamos saber el número de lados que tenía la figura simplemente contándolos, y sustituíamos ese número, que era el lado de la figura, por la única variable que aparece en los teoremas, en todos estos teoremas, en los 5. Y de esa manera nosotros encontrábamos, en este caso, la diagonal por vértice, las diagonales totales, la suma de los ángulos internos, el valor del ángulo interno y el valor del ángulo externo. ¿Okay? Entonces vimos esas fórmulas la semana pasada. Ahora vamos a hacer una pequeña variación. Supongamos que, bueno, en los casos anteriores se nos daba la figura, el polígono. Ahora en este caso vamos a trabajar sin figura. Nosotros vamos a averiguar cuál es esa figura a partir de ciertos datos que se nos proporcionan. Por ejemplo, vamos a ver en el primer teorema, que es diagonales por vértice. Recordemos que la fórmula de diagonales por vértice era D es igual a n menos 3 dividida esta nada más es n menos 3. Esa es la primera. Entonces es la fórmula de diagonales por vértice. Supongamos que ahora no me dan la figura, supongamos que ahora me van a dar simplemente el valor de las diagonales. Por ejemplo, me dicen que el valor de las diagonales por vértice son 6, ¿sí? Entonces a partir de ahí nosotros vamos a calcular qué figura o a qué figura se está refiriendo. Una figura en la cual yo solamente puedo trazar 6 diagonales por vértice. Entonces es otra manera de ver la fórmula. Entonces aquí lo que vamos a hacer en todos estos ejemplos que vamos a ver ahorita son despejes algebraicos. Entonces aquí simplemente, como ya tengo D, en el anterior caso yo calculaba D a partir de saber el número de lados de la figura o del polígono. Ahora no sé cuántos lados tiene el polígono porque no me dan la figura, pero me dicen que ese polígono se pueden trazar 6 diagonales por vértice, que es este dato que me dan. Entonces a partir de ahí nosotros podemos deducir cuál es el valor o cuántos lados tiene ese polígono o a qué polígono hace referencia. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es despejar, y para el despeje algebraico, recordemos, lo que tenemos que hacer pues es lo siguiente, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a dejar despejada la n o la incógnita, y lo que vamos a hacer es que el 3 lo vamos a pasar, ¿sí?, a la izquierda, ¿sí? Como está negativo, ¿sí?, pasa positivo, ¿sí? Lo pasaríamos de este lado haciendo la operación contraria, que sería la suma. Entonces de esa forma me quedaría de la siguiente forma. Entonces tendríamos que sería 6 más 3, lo paso positivo, y eso es igual a n. Entonces ya simplemente hacemos esta operación y decimos que vamos a poner que n es igual a 9. ¿De qué figura estoy hablando? De un n-ágono, o sea, una figura de 9 lados. Pues como pueden ver aquí, a partir de simplemente conocer el número de diagonales, yo puedo identificar a qué figura se está refiriendo, ¿sí?, o cuántos lados tiene dicha figura. En este caso dice que es una figura de 9 lados, que como vimos, o dentro de su investigación, los polígonos pues tienen, se les asigna una clasificación por nombres de acuerdo al número de lados. Entonces tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, sucesivamente. En este caso esta es una figura de 9 lados y el nombre es n-ágono. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora una figura que tenga 8 lados, por ejemplo. Bueno, no que tenga 8 lados, que se puedan trazar 8 diagonales por vértice. Es lo correcto. Entonces, CP es que tenemos de este lado
lo vamos a pasar a la izquierda, cambiando su operación. Estamos haciendo, entonces nos quedaría de la siguiente manera, sería 8 más 3, ¿sí? Ya que pasa haciendo la operación contraria y es igual a n. Entonces ya tenemos despejada la incógnita o la literal ahí en este caso, que es n. Entonces simplemente aquí lo acomodamos, ¿no?, de la forma más correcta, que n va a ser igual a 11. 8 más 3 son 11. ¿Qué figura es? Es un endecágono. ¿Ok? Y esa es la forma, entonces, como ahora, utilizando esos mismos teoremas, esas mismas fórmulas, en lugar de tener la figura y encontrar yo las diagonales por vértice, ahora me dan las diagonales por vértice y yo tengo que encontrar qué figura es esa a la que se refiere, dados las diagonales por vértice que me están indicando aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la siguiente fórmula. Diagonales totales, la fórmula es la siguiente, es una D mayúscula, de diagonales totales, y es n menos 3 dividido entre 2 nada más. Entonces esa sería la fórmula. Nos falta una n, perdón, es n por, de la fórmula. Entonces las diagonales totales son igual al valor de n multiplicado por n menos 3, la diferencia de aquí, dividido entre 2. Entonces en el ejercicio anterior nosotros ya teníamos la figura y si cambiábamos el valor de la n simplemente. Ahora vamos a aplicar, o vamos a ver cómo resolver este mismo ejercicio, pero dadas las diagonales, ¿sí? Supongamos que en esta figura me dicen que tengo 5 diagonales totales. Entonces lo que tengo que hacer pues va a ser sustituir dicha fórmula. Este ejemplo me dice que esta figura, que no sé cuál es, el único dato que me dan es que puedo trazar 5 diagonales totales en esta figura. Entonces vamos a partir de esta fórmula, o despejando algebraicamente, a encontrar qué figura es. Bien, vamos a ver. Entonces vamos a hacer igual un despeje. Aquí el despeje pues no va a ser tan sencillo como el anterior, pero igual tampoco es cosa del otro mundo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primeramente vamos a quitar este valor que está dividiendo, lo vamos a pasar para acá multiplicando, ¿sí? Nos conviene que esté de esta manera, nos dificulta más la operación, entonces vamos a quitarla y la vamos a pasar para acá. Entonces el 2 está dividiendo y pasará para acá multiplicando, sería el primer movimiento que hacemos. Entonces decimos que nos quedaría 5 por 2, ¿sí? Y eso sería igual a n por n menos 3. Vamos a hacer el siguiente paso, pues aquí multiplicamos 5 por 2, tendríamos 10. 10 es igual a n por n menos 3. Bien. Ok, aquí lo que vamos a hacer es... vamos a multiplicar aquí, miren. Lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar aquí n por n y me daría n al cuadrado. Vamos a, digamos, aplicar la propiedad distributiva, se llama esa. Entonces n al cuadrado, quitamos esto y aquí sería menos 3n. ¿Qué fue lo que hice? Aquí multipliqué n por n y es n al cuadrado, y n por menos 3 me da menos 3n. ¿Okay? Esa es la forma correcta como debemos hacer. Aquí acuérdense que mientras haya paréntesis quiere decir que hay una multiplicación. Entonces lo que hice fue multiplicar la n por los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces tenemos estos elementos de aquí, ¿no? Bien, aquí lo que vamos a tener, o lo que tenemos, básicamente es una ecuación de segundo grado. Vamos a pasar el menos 10 para acá, ¿sí? Lo voy a poner como menos 10 y lo vamos a igualar a 0 para que se vea más correctamente. Y aquí sí, ya se puede ver más claramente, tengo un elemento de segundo grado, un elemento lineal y un término independiente. Entonces tengo una ecuación de segundo grado completa.
Aquí vamos a tener que aplicar la factorización. Ya vimos cómo resolver ecuaciones de segundo grado por diferentes métodos. Aquí lo vamos a ver por medio de la factorización. Por medio de factorización vamos a utilizar, hay varias formas, factor común, aquí vamos a utilizar la forma x cuadrado más bx más c. Entonces aquí divido el término cuadrático en dos, o sea, n y n. Utilizo un paréntesis. Y de esa forma ya tengo dividido el término cuadrático, n por n al cuadrado. Ahora aquí vamos a poner siempre en el primer paréntesis el signo del segundo término, que en este caso es negativo, y el signo que va a ir en el segundo paréntesis va a ser de la operación de multiplicar estos dos. Menos por menos me daría más. Dos números que restados me den menos 3, pero que multiplicados me den 10. ¿Qué números serían esos? Pues sería el 5 y el 2, o el menos 5 y el 2. Menos 5 más 2 me da menos 3. Y 5 por 2 me da 10. Entonces esos son los valores. Esos son los números, los cuales restados me dan menos 3 y multiplicados me dan 10. Ok. Por último, nada más vamos a despejar estos dos valores. Recordemos que se igualan a 0. Eso quiere decir que ese menos 5 pasa a ser un más 5. Y el más 2 pasa a ser un menos 2. Se les cambia, vamos a decir, el signo. Si este es más, pasa como menos. Si este es, si este es menos, pasa como más. Y si este es más, pasa como menos. Esto es. ¿Qué valor es el que vamos a tomar? Siempre el positivo. Nunca vamos a tomar el negativo, porque no hay una figura de menos x lados, ¿no? Tenemos figuras de 3 en adelante, pero de menos x lados no hay. Por lo tanto, esto es incorrecto. El dato correcto es este, el 5. Por lo tanto, la figura a la cual nos estamos refiriendo, en este caso es una figura de 5 lados llamada pentágono. Entonces, a esa figura se refería, ¿sí? La figura a la cual nosotros podíamos trazar 5 diagonales totales. Y miren, aquí arriba lo podemos comprobar porque la figura la tenemos aquí. Aquí está. ¿Cuántas diagonales trazamos aquí? Miren, dos amarillas, dos moradas y una azul. Son 5, ¿verdad? 2, 4, 5. Entonces en esta figura podemos corroborar lo que acá abajo acabamos de calcular, que estoy hablando de un pentágono, en el cual puedo trazar 5 diagonales totales. Solamente que aquí a lo mejor sí es un poquito más elaborado, ya que bueno, tengo que hacer un despeje algebraico, pero también al tener dos incógnitas en este caso, pues al multiplicar n por n se volvió n cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tuve que hacer un despeje de una ecuación de segundo grado. Y bueno, ahí tenemos que echar mano de las herramientas o de las técnicas que vimos para resolver ecuaciones de segundo grado, que recordemos que esas siempre nos dan dos soluciones. En este caso pues no voy a tomar la negativa, ya que sería incorrecta. Aquí la correcta es la positiva, pues 5. Bueno, vamos a ver el siguiente teorema. En el siguiente teorema estamos hablando de la suma de los ángulos internos. Entonces, y el caso que se nos va a presentar. Entonces vamos a ver ahora. Acuérdense que en todos estos casos pues no vemos figuras, entonces lo que nos dan son ciertos datos. Por ejemplo, aquí me dicen que, bueno, vamos a ver, que la suma de los ángulos internos de esa figura son 540 grados. Vamos a calcular qué figura es. En este caso utilizamos la fórmula, que son 180 grados por n menos 2. Aquí no va a ser tan complicado que el anterior, puesto que aquí solamente hay una sola incógnita, ¿sí? Entonces aquí vamos igual multiplicando a lo que hay dentro del paréntesis. Entonces al estar multiplicando, si yo lo muevo para acá, para el lado izquierdo, hace la operación contraria. Lo contrario de la multiplicación es la división. Por eso pasó a dividir a 540, porque de este lado estaba multiplicando, ¿sí? Acuérdense, esas son reglas de álgebra, en la cual para yo cambiar un elemento a un lado u otro de la igualdad tengo que cambiar la operación. Entonces en este caso el 180 que estaba multiplicando pasa dividiendo y ya me deja de este lado solamente n menos 2. ¿Okay? Hacemos la división en este caso.
de 540 entre 180 y nos da 3. Vamos a ponerlo aquí. ...540 entre 180 nos da 3... y por último, este 2 que está restando, lo voy a pasar al otro lado, sumando, haciendo la operación contraria, para despejar y dejar solamente la n en este caso. Y ya podemos decir que n es igual a 5. ¿De qué figura estoy hablando? Otra vez del pentágono. Ok, como pueden ver aquí es simplemente despeje, ¿no? 180 pasa dividiendo al 540, nos queda de este lado n-2, por último el menos 2 lo pasamos también para, bueno, 540 entre 180 me dio 3, el menos 2 pasa a la izquierda haciendo la operación contraria, estaba restando, pasa sumando, simplemente sumamos 3 más 2 y ese es el valor de n. Entonces la figura en la cual la suma de sus ángulos internos nos da 540 grados es el pentágono. Y vamos a comprobarlo, ya lo habíamos hecho anteriormente. Aquí está, como pueden ver, la suma de los ángulos internos de dicha figura son 540 grados, ahí está. Y es el pentágono, ¿no? Entonces ahí está, vamos a decir que utilizamos esa figura para comprobar. Vamos al siguiente. Ahora va a ser el valor del ángulo interno. Calcular el valor de un ángulo interno. Esta es la suma de todos y este es el valor de un ángulo solamente. Bueno, igual vamos a ver. Vamos a decir ahora que me dicen que el ángulo interno de esta figura o de este polígono son 120 grados. Entonces sustituyo, pongo aquí 120 en lugar de esta simbología, sería 180 por n menos 2. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Dividido entre n, ¿no? Bien. ¿Qué pasos vamos a realizar aquí? Aquí primero voy a multiplicar, bueno, la n, igual este valor que está aquí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a la izquierda. Siempre vamos a tratar de el valor que esté dividiendo, pasarlo al otro lado multiplicando para que no me dificulte ahí, ¿no? El valor de, o esta incógnita la vamos a pasar al lado izquierdo, o sea, aquí en este caso acompañando a 120, ¿sí? Sería para acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, en ese primer movimiento nos quedaría 120n, ya que 120 por n, pues son 120n. Bueno, ya quitamos de ahí la n, y nos quedaría solamente 180 por n menos 2. Bien. Ok, vamos a hacer el siguiente paso. En este siguiente paso nos quedaría 120n es igual 180 por n, pues 180n, y 180 por menos 2 menos 360. Ok, bueno, ahora sí, ya después de que tenemos o hayamos hecho nuestra multiplicación o la propiedad distributiva, voy a multiplicar este por los que están adentro. Ahora sí, como pueden ver, tenemos dos términos o dos valores que cuentan con una variable común. A estos se les llaman términos comunes. En este caso el 120 y el 180 son términos comunes, pues estos dos sí los podemos simplificar. Vamos a simplificar esos dos términos. Bueno, ¿cómo me quedaría? Ok, vamos a pasar el 100, ahora en lugar de pasar el 180 para acá, vamos a pasar el 120 para acá. Vamos a hacer miren, vamos a hacer este movimiento para dejar el 360 positivo. Vamos a decir, el 360 lo pasamos a la izquierda, como está negativo me queda positivo, ya tengo 360 positivo, el 180 se va a quedar ahí, y ahora el 120 lo vamos a pasar de izquierda a derecha, ¿sí? Como está positivo, este sí va a pasar negativo. Ok, y ahora sí, vamos a hacer la simplificación. Entonces serían 360, ahorita ese se va a dividir, y aquí a 180 le resto 120, me quedan 60n, ¿correcto?
Ahora lo que yo busco es simplemente que despejar la incógnita, en este caso es la n. Entonces el 60 que acompaña a la n lo voy a pasar dividiendo al 360. 60 entre 60 y eso es igual a n. Entonces ya prácticamente ya terminamos. Simplemente hacemos esta operación y esto nos da que n es igual a 6. 360 entre 6, 6 por 6, 36. Entonces, ¿de qué figura estamos hablando? Del hexágono. De esa forma me va a facilitar el despeje. Entonces tendríamos 120 por n, pues me va a dar 120n. Perdón, 20n, no 120. 20 por n nos da 20n. Y esto es igual a 360. Por último, como a mí solamente me interesa el valor de n, quito el 20 o lo despejo, lo vamos a pasar de izquierda a derecha. Entonces esto me va a dejar 360 entre 20 y de esa forma ya voy a tener el valor de la figura. En este caso 360 entre 20 nos da 18. Quiere decir que estamos hablando de una figura de 18 lados. Importante que. Entonces aquí la figura de 18 lados es un octadecágono. Es una figura en la cual su ángulo interno mide 20 grados, el externo, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas fórmulas nos pueden servir tanto si me dan la figura, como vimos en estos casos, en estos primeros casos, y calculamos nosotros el valor de la misma, como en el caso que solamente me den el dato, ya sea el valor de la diagonal por vértice, el valor de las diagonales totales, la suma de los ángulos internos, el valor del ángulo interno o el valor del ángulo externo. Entonces, al igual me va a servir esa fórmula, pero voy a tener que despejar. Entonces, despejando es como vamos a encontrar el valor, o más que nada a la figura a la que se refiere, ya sea el valor de los ángulos internos, el valor del ángulo interno, la suma o el dato que se nos proporcione. ¿Ok? Pues sería todo. Este era el tema de la clase que quería que viéramos. Con esto damos por concluido el tema de polígonos. Ya la próxima